El procedimiento de calificación de huelga que hoy por hoy tenemos autorizado con jueces y juezas de trabajo de mayor cuantía del territorio donde se lleva a cabo el movimiento tiene la característica de tratarse de un proceso suave. Ese es el norte que inspira esas diligencias. Hay un auto que da curso a esas diligencias en donde el juez ordena un reconocimiento judicial. Dentro del centro de trabajo, donde se cita como donde se lleva a cabo el movimiento. La persona juzgadora se hace acompañar por un técnico judicial previo la emisión de una resolución donde se ordene notificar a los sindicatos y representaciones de trabajadores involucrados. Recordemos que esto es a partir de la directriz de la Corte. Comunicadas todas las partes involucradas al respecto, a la hora y fecha señalada, se procede a celebrar el reconocimiento judicial. ¿Y cuál es el propósito de esa notificación? Bueno, precisamente que los representantes del patrón y de los trabajadores puedan hacer un ejercicio activo de su derecho de participación en ese proceso de calificación. Quiero permitirme, sin robar muchos minutos a los demás expositores, pero me parece importante actualizar un tema de una gestión que esta servidora se permitió elevar ante la Comisión de la Jurisdicción Laboral en relación con la autorización que solicitaron los jueces y juezas de trabajo para poder hacer uso del vehículo que proporciona la patronal cuando presenta una solicitud de calificación de huelga. Hemos recibido quejas en la instrucción judicial porque hemos llevado a cabo esos procedimientos de calificación de huelga transportándolos en el medio que nos proporciona la patronal. Lo que hace muchos años nos parecía muy natural, hoy por hoy se nos cuestionó. Y bueno, ya ha habido jueces sacrificadas en ese sentido. Dichosamente la inspección no llegó a tomar ninguna sanción disciplinaria, pero para tomar previsiones al respecto me permití elevar una gestión ante la comisión para que existiera por parte de ese órgano institucional una autorización para que todos los jueces y juezas pudiéramos hacer uso del recurso que nos proporciona la patronal cuando llega a solicitar la calificación de huelga. En una primera instancia de la comisión creo que la gestión resultó muy provechosa porque sí se nos autorizó el uso de los vehículos institucionales y en caso de que no hubiera disponibilidad de los mismos, la posibilidad de hacer uso de transporte público, de taxi concretamente, con el reembolso correspondiente. Lo que pasa es que el 28 de agosto recién pasado el Consejo Superior limitó esta última opción, dejando únicamente autorizada la posibilidad de coordinar con las administraciones regionales. Cerrando ese paréntesis, que revela mucho la actual realidad con la que nos enfrentamos los jueces y jueces, porque además de que es un proceso cansadísimo, pues tenemos que lidiar con los cuestionamientos de imparcialidad que algunos representantes, sobre todo de trabajadores, se permiten hacernos. El acta de reconocimiento judicial debe levantarse en el acto, indicando el lugar, la fecha y el nombre de las personas que acompañan al juez o jueza a esa diligencia. Es importantísimo hacer un recuento del número de trabajadores que se encuentran holgados y para ello el cotejo de la lista de asistencia es importante. Datos que acrediten que el movimiento es o no pacífico, indicación de todo lo que nuestros sentidos puedan captar y pues atender a lo que las personas involucradas en el movimiento nos digan. Posteriormente se da la transcripción del acta, se conservan borradores que se agregan a los expedientes. De ese reconocimiento debe darse audiencia a las partes y organizaciones involucradas por 24 horas y vencido este plazo se procede con el fallo de primera instancia. Muchas gracias por su atención y cumplí con el tiempo. Palabras y por la información que se ha permitido hacernos llegar. Ahora, de seguido va a hacer su exposición el doctor Fernando Bolaños. Realmente don Fernando se va a referir a este mismo instituto que estamos estudiando, que es el Instituto de la Huelga, pero en relación a los principales cambios
que se propusieron en el proyecto original de reforma procesal laboral que se hizo llegar a la Asamblea Legislativa. De manera que efectivamente vamos a ir en ese orden, en ese orden histórico, para abordar claramente la situación del proyecto. Don Fernando. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Yo me voy a referir casi que de manera puntual a cuáles son los principales cambios que se introdujeron en la ley ya aprobada que fuera vetada por la administración anterior. Es decir, me voy a referir a la ley tal como salió en el momento en que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y cuáles eran los cambios más importantes que por ende contiene a esa fecha la ley. Y hablo de ley porque para mí ya no podría ser un proyecto de ley, yo diría que es una ley, solo que una ley vetada. Mi análisis entonces va directamente a lo que yo llamo los cambios más importantes y voy a tratar de recordar incluso cuáles de estas normas venían introducidas desde que el proyecto de ley salió del Poder Judicial. Que recuerden ustedes que este proyecto de ley se origina en el Poder Judicial y cuáles se fueron introduciendo en el camino cuando ya el proyecto había salido de conocimiento del Poder Judicial y pasa por otras instancias. Bueno, en primer lugar, yo encuentro como un cambio importante la modificación del concepto mismo de huelga, porque se supera el concepto tradicional de abandono temporal del trabajo por un concepto más técnico que es el de suspensión concertada del trabajo. En ese sentido, se amplía la motivación de la huelga para admitir la huelga en cualquier conflicto de trabajo, y no solo en los conflictos de carácter económico-social, sino también en los conflictos jurídicos. Vean ustedes, y aquí me dedico un poquito, que al hablar actualmente el código de abandono temporal del lugar de trabajo, a la larga obliga a que se puede interpretar, de hecho creo que Bernardo Bandelada así lo interpretaba, y lo dijo varias veces, que había que desocupar totalmente el lugar. Pero si hubiera que desocupar totalmente el local o los locales donde se celebra la huelga, eso implicaría negarle la posibilidad a otras formas de huelga, que se llaman formas de huelga atípicas en la doctrina, que no necesariamente necesitan, requieren para darse de la desocupación del lugar. De ahí la importancia de este cambio, de modificar el concepto tradicional por el concepto más moderno y además el que acepta el derecho comparado en este momento de huelga como suspensión concertada y pacífica del trabajo. El segundo cambio que ya lo mencioné es que se admite la huelga no solo en los conflictos de carácter económico-social, como lo tenemos actualmente en el Código, sino que se admite también en los conflictos de carácter jurídico. Este cambio se introduce después de que sale de aquí del Poder Judicial. Este cambio fue introducido propiamente en la Asamblea Legislativa. Otorga además el proyecto la titularidad del derecho de huelga al sujeto sindical, de modo que no solo las coaliciones temporales de trabajadores pueden convocar a una huelga legal. Esto está en el artículo 372 de la ley. Cuando digo ley me refiero, nuevamente insisto, a la que salió de la Asamblea Legislativa. Esto es muy importante porque una de las críticas que tradicionalmente le hemos hecho al Instituto del Derecho de Huelga en Costa Rica, en su versión actual en el Código de Trabajo, es que está contemplado como un derecho para las coaliciones temporales de trabajadores, pero no para los sindicatos. De hecho, no existe un procedimiento para que los sindicatos propiamente impulsen y desarrollen un procedimiento de huelga. Esto se supera claramente
había algunas dudas sobre este tema. Mario Blanco planteaba, él decía que a él le parecía que aunque el código no lo dijera expresamente, pero que sí creía que los sindicatos podían hacer huelga, y había una discusión al respecto. Pero bueno, esa discusión se supera ahora porque no queda duda de que los sindicatos, que en el derecho comparado además nuevamente son los normales titulares del derecho de huelga, pasan a ser titulares de ese derecho sin perjuicio de que también las coaliciones temporales puedan seguir siendo titulares de derecho de huelga. Y cuando hablo de coaliciones temporales me refiero pues, básicamente a los conflictos colectivos de carácter económico-social que no interviene un sindicato sino un grupo de trabajadores. En tercer lugar, el apoyo mínimo para ir a una huelga se establece ahora de otra manera. Si el convocante es uno o varios sindicatos, será válida la huelga que se decrete por dichas organizaciones si cuentan en su afiliación con un 50% o más de los trabajadores que laboran en la empresa. La declaratoria, por tanto, podrá hacerse de acuerdo con las normas estatutarias de cada sindicato para la toma de decisiones. Es lo que estoy diciendo. Lo que el código exige, lo que la ley exige en esta versión, es que el sindicato o los sindicatos convocantes cuenten en su afiliación al menos con el 50% y que lógicamente en la asamblea respectiva se tome la decisión de convocar a la huelga. ¿Cómo se realiza, más bien cómo se toma esa decisión? La ley no lo dice, pero es lógico, y esto lo agrego yo, que se tomará de acuerdo con las estipulaciones estatutarias de cada sindicato, porque cada sindicato tendrá que definir al interno de su estatuto cómo se toman estas decisiones. De hecho, la mayoría de los sindicatos en sus estatutos lo que señalan es que estos acuerdos se toman por simple mayoría. Ahora bien, si no hubiere en la empresas o centros de trabajo donde se va a celebrar la huelga el porcentaje que antes he dicho del 50%, o definitivamente no existen organizaciones sindicales que puedan impulsarla, la huelga puede ser entonces ser convocada por una coalición temporal que deberá llenar un mínimo del 50% de los trabajadores que concurran a votar a un proceso de determinación sobre la huelga. Es decir, en ese caso la votación sería una especie de plebiscito, como lo tenemos en el sistema actual, donde concurren todos los trabajadores con derecho a votar, y eso sí, aquí se establece el requisito de que tendrían que llenar, mejor dicho, de que la votación debería arrojar un voto afirmativo en favor de la huelga de al menos el 50%. Vean ustedes que este porcentaje mejora el que tiene el proyecto, perdón, el que tiene el Código de Trabajo actual, que es de un 60%. Y esta fue una de las discusiones que se dio siempre. Aquí les recuerdo, que estaban al tanto de del ITER que tuvo este proyecto, que cuando aquí en la Corte trabajamos en la sala segunda, en la redacción del proyecto original, nosotros habíamos puesto un 40%. Pero luego, cuando llega a la Asamblea Legislativa, hay una negociación y se sube al 50%, que es como queda finalmente. Tengo entendido que ahora en el proyecto de ley que están presentando 3 partidos políticos, se estaría exigiendo adicionalmente que a ese plebiscito o votación debe concurrir al menos un 30% del total de trabajadores de la empresa, porque seguramente a eso se referirá ahora el señor Villalta. Vendría a llenar un vacío porque efectivamente en este momento no indica la ley si debe haber un mínimo o no de personas que concurran al plebiscito. Bueno, otro de los grandes cambios que salen en la ley es que se admiten las formas atípicas de huelga, como serían las huelgas de ejecución intermitente,
las huelgas que se hacen o se ejecutan gradualmente y las huelgas que se ejecutan en forma escalonada. Esto está en el artículo 373. Hago notar dos cosas. Primero, que definitivamente hay una apertura con relación al tipo de huelga que tiene actualmente el Código de Trabajo, que es un tipo de huelga tradicional. La ley estaría admitiendo un tipo de huelga atípico en estas modalidades que les he mencionado. No son todas, por cierto, las modalidades de huelga típica que hay, aquí es mi segunda observación, porque, por ejemplo, no contempla lo que se llama la huelga a reglamento autoclugismo. Esa no fue mencionada, y sin embargo es una de las que se ha practicado aquí en Costa Rica. Otro tema importante de modificación es que se cambia el concepto de servicios públicos del actual artículo 376 por una donde existe una lista cerrada y una regulación taxativa, se cambia por un concepto de servicios esenciales que efectivamente, como lo dijo muy bien doña Mauri, ya en la sentencia 1317 del año 98, la Sala Constitucional prácticamente había admitido, había dado carta de ciudadanía y el ordenamiento costarricense al concepto de servicio esencial. Si uno lee, de hecho, ese fallo, el 1317 del año 98, y ve lo que al final de cuentas la Sala Constitucional deja del 376, que es el inciso D y el inciso T, uno llega a tomar conciencia de que al final prácticamente la Sala lo que hizo en ese fallo fue aceptar el concepto de servicios esenciales y aceptar la tesis de la OIT sobre cuáles debían ser los servicios esenciales que debían ser protegidos: el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad, que están más o menos regulados en el inciso T del artículo 376 actual. Es decir, esos tres servicios esenciales o grupos de servicios esenciales de los que habla la OIT está en el 376, inciso D, que fue el inciso que la Sala Constitucional mantuvo en el voto del año 98. Hablemos ahora un poquito sobre lo que dice la ley sobre el tema de los servicios esenciales y que tiene que ver pues, con toda esta discusión que se ha dado en los últimos días y que ha dado pie, o que dio pie al veto de la administración anterior. Bueno, dice la ley que una huelga en servicios esenciales no puede extenderse por más de 30 días naturales. Esto está en el 379. Cuando nosotros consultamos el proyecto con la OIT aquí en Costa Rica, con la oficina regional de la OIT no le gustó este artículo. Le pareció que no deberíamos limitar la huelga de la forma que se hacía. No obstante, al final prevaleció la tesis de mantener esa limitación, tomando en cuenta precisamente que se trataba de servicios esenciales. Yo creo que habría que ponderar eso en la discusión, porque nadie lo está diciendo, de que la huelga en los servicios esenciales, como está quedando regulada, tiene un límite temporal. Se admite además que por convenio colectivo se puede imponer un arbitraje obligatorio como sustituto de la huelga una vez declarada la huelga legal. Es decir, que una vez ya la huelga declarada, podría una de las partes imponerle a la otra parte un arbitraje obligatorio, siempre y cuando se haya previsto de esa manera el convenio colectivo. Me parece a mí que esto es muy importante porque esta norma permite valorar de mayor grado los convenios colectivos y a la larga vendría a fortalecer las convenciones colectivas en Costa Rica, porque permitiría a las partes regular el tema de la huelga desde el convenio colectivo. Otro tema, que siempre entre relación con servicios esenciales, es que se definen los servicios esenciales. Hay una definición conceptual, dice que son aquellos cuya paralización ponga en peligro los derechos a la vida, a la salud y la seguridad pública.
el transporte, mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos cuando se trate de bienes de los cuales dependa directamente la vida y la salud de las personas. Esto está quedando en el artículo 382. Se ha dicho, y ha sido una de las observaciones que se le han practicado a la ley, que a la larga esa definición de servicios esenciales es demasiado lata, es una definición que se queda corta, que no es suficientemente explicativa. Yo personalmente estaría de acuerdo en esa observación. Es decir, a mí me parece que efectivamente la definición de servicios esenciales debe ser un poco más amplia. Entiendo que dentro del proyecto que se está planteando ahora por parte de varios partidos políticos, una de las innovaciones sería empezar a hacer una definición más amplia. Ahora bien, en lo que yo no estaría de acuerdo es en lo que plantea el veto del Poder Ejecutivo, que al final de cuentas nos hace una lista taxativa de todos en primer lugar, de las actividades prohibidas, donde del todo no podría haber ninguna posibilidad de huelga, para luego pasar a otra lista también muy taxativa, muy mecanicista, de lo que serían huelgas prohibidas, medianamente prohibidas, porque eso es como volver al 376 que teníamos antes, es decir, es como volver en el tiempo, volver a lo que teníamos antes del voto de la Sala Constitucional del año 98 y volver a establecer actividades absolutamente prohibidas para la huelga, mientras que el mismo voto del año 98 ya permitía, con la manutención del inciso D del artículo 376, una concepción distinta de las limitaciones de la huelga y, por supuesto, el concepto de servicios esenciales. Es decir, yo siento que si aplicáramos la doctrina que establece el veto, nos iríamos atrás de lo que la Sala Constitucional había dicho desde el año 98. El otro elemento que introduce la ley es la no prestación de servicios, la siguiente afirmación, el 382, afirma la ley que la no prestación de servicios mínimos conforme lo dispuesto en el capítulo implica automáticamente la ilegalidad del movimiento. Esto es importante porque lo que nos está diciendo el legislador es que no puede haber huelga sin servicios mínimos. Solo hay huelga, consecuentemente, legal si se garantizan servicios mínimos. Una de las observaciones que se podría hacer a la ley es que a la larga no describe ni da un concepto de servicios mínimos. En el derecho comparado, y hasta donde yo entiendo, pues ha sido la jurisprudencia, sobre todo de los tribunales, la que ha venido a determinar qué se debe entender por servicio mínimo. No. De modo que sean los tribunales, o son los tribunales, con una visión incluso evolutiva, los que puedan venir a ir concretando en las distintas etapas históricas del desarrollo de la sociedad que debemos entender por servicio mínimo. No estaría, sin embargo, yo tampoco en contra de que se introdujera un concepto, siempre y cuando sea un concepto muy técnico, de acuerdo a lo que he dicho, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, de lo que son servicios mínimos. Se prohíbe absolutamente la huelga para los trabajadores indispensables para mantener el funcionamiento y continuidad de servicios mínimos. Me llama mucho la atención este párrafo del artículo 382, porque dice textualmente eso, que se prohíbe absolutamente la huelga para los trabajadores indispensables para mantener el funcionamiento y continuidad de los servicios mínimos. Porque esto puede tener varios puntos de vista. Puede tener una interpretación sencilla, en el sentido, ya lo habíamos dicho, de que debe siempre garantizarse la prestación de servicios mínimos,
pero también podría incluso tener una interpretación más allá y podría eventualmente interpretarse en el sentido de que hay ciertos trabajadores que por sus funciones especialísimas no podrían del todo acudir a una huelga, salvo que puedan ser sustituidos en tales funciones. Cuando yo estudiaba esto me ponía a pensar en el caso de algunos trabajadores del ICE, por ejemplo, los operadores de plantas. Hay trabajadores que realizan ciertas funciones que no son fácilmente sustituibles. Este tipo de trabajadores podría ser una interpretación a lo que dice la ley, que tenga prohibido del todo la huelga, porque sus funciones son tan especialísimas que no hay forma de sustituirlos. Por otro lado, se restringe la legitimación de los convocantes a una huelga en servicios esenciales. Solo pueden ser convocados por sindicatos o por coaliciones con dirigentes conocidos. Esto también es tomado del derecho comparado, en el derecho comparado precisamente por la importancia que para la sociedad pueda tener una huelga de servicios esenciales. Es necesario que haya un sujeto convocante responsable y visible ante la sociedad. De ahí que normalmente en el derecho comparado solo se admite que los sindicatos sean convocantes de la huelga de servicios esenciales, además porque el sindicato es responsable civilmente por los daños y perjuicios que pueda traer una huelga. El proyecto de la ley, le adiciona que tanto los sindicatos como coaliciones temporales con dirigentes conocidos. Además, otro requisito es que se establece un preaviso de 2 semanas naturales, es decir, no puede haber huelgas salvajes, no pueden haber huelgas intempestivas de servicios esenciales, sino que debe haber un preaviso de al menos 2 semanas naturales. Se obliga a los huelguistas a presentar un plan de servicios mínimos y se establece un procedimiento para la presentación y aprobación de este plan de servicios esenciales. No lo voy a leer todo, pero esto está contemplado en el artículo 383. Es un procedimiento judicializado o potencialmente, digámoslo, judicializado en el sentido de que los trabajadores presentan un plan de servicios esenciales, de servicios mínimos. Si ese plan de servicios mínimos es admitido por el patrono, entonces automáticamente queda saldada esa etapa, y si no hubiera acuerdo se somete a un juez, en este caso de la jurisdicción laboral, quien tendría que definir cuáles son los servicios mínimos que deben prestar los trabajadores ante el diferendo entre las dos partes. Se establece además un procedimiento sumarísimo para que el juez laboral define en un plazo muy corto, y si no lo definiera en y si hubiera un recurso de apelación por cualquiera de las partes que estuvieran en contra de lo definido por el juez, pues tuviera también un recurso sumario de segunda instancia. El otro gran, y con esto ya voy terminando, el otro gran tema es que no se requiere en la ley una calificación previa de huelga legal, aunque admite también la posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar la declaratoria de huelga legal. Es decir, se admiten las dos posibilidades. Se admite la huelga sin declaratoria, sin intervención judicial, sin que haya un juez que la autorice, pero también se admite la posibilidad de que los trabajadores vayan previo a ejecutar la huelga ante un juez y le soliciten que la declare legal. Caso este último, en el cual los huelguistas tendrían que esperar hasta que el juez la declare y quede firme la resolución para poder ejecutarla. Finalmente, dice, y este es uno de los temas más controversiales de la ley, que mientras la huelga no haya sido declarada ilegal, se prohíbe la contratación de los trabajadores temporales para sustituir a quienes estén en huelga. Esto está en el artículo 390. Este es un tema que efectivamente yo entiendo que da
ejemplo, imaginar la situación de una huelga que es declarada y ejecutada, más bien ejecutada, no declarada, una huelga que se ejecuta de manera intempestiva sin haber llenado ninguno de los requisitos que establece el código, pero que todavía no ha sido declarada ilegal. Según este artículo, mientras no se haya dado esa declaratoria, no es posible la contratación de trabajadores temporales. Yo personalmente pienso que hay soluciones para eso, pero ya eso sería parte como de otra intervención, y más bien quisiera terminar hasta aquí para darle chance a José María de que nos diga cuáles son las nuevas ideas que hay sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, don Fernando, por su explicación. Y para precisamente no hacer más larga la espera de esa última parte que todos estamos deseando escuchar, vamos a darle la palabra a José María. Así que, ¿se pasa para acá? Pasamos a la familia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Costarricense de Derecho al Trabajo, al Poder Judicial, por organizar este espacio, y a todas y todos ustedes por estar aquí. Lo primero que me gustaría decir es recordar algo que yo sé que ustedes saben, pero que hay que recordarlo. Aunque hoy aquí vamos a hablar del tema de la huelga, mayoritariamente, no debemos permitir que se siga perdiendo de vista que la reforma procesal laboral es mucho más grande que la regulación del capítulo de la huelga. Porque ellos no están interesados en que el debate gire únicamente en torno a si se debe o no se debe regular de tal o cual forma la huelga, haciéndole creer a la opinión pública que de eso trata la reforma procesal laboral. Yo sé que ustedes no forman parte de esos intereses, pero tenemos la obligación de recordarlo, porque este proyecto, que tiene muchos años de estarse discutiendo, este decreto legislativo,